Bienvenidos a Contando la Historia, programa donde les platicaremos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y sus protagonistas, que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. En este segundo episodio hablaremos de un hombre que marcó toda una época que incluso lleva su nombre, un héroe de la Segunda Intervención Francesa y de la Guerra de Reforma que llegará a ser presidente y dicho sea de paso, no quería soltar el hueso. Villano para muchos, héroe para otros. Nos referimos nada más y nada menos que a don Porfirio Díaz Mori. Mi nombre es Omar Durón y nuevamente me acompaña. Cristi Ramírez. Hola Cristi Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, como ya es costumbre, hoy estamos degustando, además de historia y chismes, de un buen vinito. ¿Sale? Primero vamos a empezar con uno que se llama Mal Amigo. Vamos a ver qué tal está. Aparentemente suena medio raro, pero está chido. Y empezamos. En el año de 1830, un 15 de septiembre en Oaxaca, nace un niño todo tierno, regordete y así todo chapeteado, bien bonito, que pesó 3.7 kilogramos. No te creas, esto me lo saqué de la manga. Y bueno, fue el séptimo hijo del matrimonio entre José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés, a quien pondrían como nombre como José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nace en el mesón de la sociedad, de la soledad, de la sociedad, y el vino está empezando a hacer efectos, que administraban sus padres. Allí pasa su infancia y como todo mocoso de aquellos años, estudia 5 años en el seminario oaxaqueño. Él quería ser, pues, sacerdote, o bueno, sus papás querían que fuera sacerdote, ¿no? Y en 1843 entra al CONALEP. No te creas, el CONALEP. Bueno, en aquellos tiempos era el Instituto de Ciencias y Artes a la carrera de leyes, pero como todo aborrecente deja los estudios truncos en 1855 para irse a pelear contra Santana en la Revolución de Ayutla. Una vez que triunfaron contra Santana, fue nombrado jefe político del distrito de Ixtlán por el entonces secretario de Gobierno estatal Celestino Macedonio. Y pocos meses después, el presidente Ignacio Comonfort le otorga el mando militar del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, súper importante porque hasta los gringos querían hacer una comunicación entre los dos océanos, el Pacífico y el ¿cuál es el otro? El Golfo de México. Porque por la extensión del territorio, pues se hacía más chiquito y era más fácil. No es lo mismo pasar por ahí que darle toda la vuelta al continente, ¿no? Ujú. Bueno, poco antes, en 1852, trabajó de armero. Y aquí viene una anécdota curiosa, lo que te comentaba hace poquito, que él empezó a buscar, se encontró un cañón, se encontró el mecanismo de la chispa, armó un rifle que era de muy buena calidad y andaba por ahí cazando. Lo vieron unos cazadores y pues que se lo compran, ¿no? También fue carpintero, zapatero y hasta maestro de latín. Esto para ayudar a su jefecita con los gastos de la casa. Porque pues, no manches, eran 7 chipayates y todos querían comer 3 veces al día, ¿no? Sin contar que quedó huérfano de padre a la edad de 3 años. Así que la jefa del Porfis pues era toda una mamá luchona, lomo plateado, espalda y bigote ancho. También por aquellas épocas, una de sus hermanas quedó embarazada. Pero esto, te digo, no era lo malo era que la hermana era pues, madre soltera y pues en aquellos tiempos, puta, no Escándalo. manches, el escándalo, ¿no? Ahí todas las revistas de Casi. chismes ahí andaban con el rumor de que, ay, la hermana del Porfis, que no sé qué, y chalala, ¿no? Bueno, de esta relación, pues medio rara de la hermana, nació una hija que bautizarían con el nombre de Delfina. Ojo aquí con este nombrecito, ¿eh? Más adelante les voy a contar el chismecito. Es más,
Hasta trabajó de bibliotecario en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue alumno de nada más y nada menos de quién crees. De Benito Juárez. Es correcto. Porfirio fue alumno de Benito Motherfucker. Juárez, a.k.a. Don Benis, o el alias, ¿no? Bueno, ahora ahí te va un chismecito del papá de Porfis, ¿no? Él peleó en la independencia, fíjate, él fue de los que anduvo en la independencia y estuvo peleando nada más y nada menos que con Vicente Guerrero, con el general Vicente Guerrero. Y es más, el mismo general lo nombró como coronel y veterinario de su ejército. Así de importante era el papá de Porfirio, ¿no? Así es que ya sabes, la herencia belicosa pues viene desde el papá. Ajá. Y ahí te va otro chismecito del papá. El papá también era terciario de los franciscanos. ¿Qué era un terciario de los franciscanos? Eran aquellos que estaban casados, pero que llevaban todo el esquema religioso de los franciscanos. Inclusive hasta cuando morían los enterraban con el hábito de los franciscanos y todo el rollo, ¿no? Hacían todo menos lo de estar en el celibato, porque estos cuates obviamente tenían vieja, ¿no? Pues ya estaban casados, hijos y demás, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que en aquellas épocas la gente era muy religiosa y el papá de este señor, Porfirio, era de esa orden, de los terciarios. Okay. Ahí les va otro chisme. Se dice que el aniversario de la independencia se cambió del 16 al 15 de septiembre porque era el día de su cumpleaños, pero en realidad no fue así, ya que el primero que celebró la independencia fue Guadalupe Victoria, que por un decreto presidencial ordenó que se debía hacer un brindis por la noche del 15, pero era solamente un brindis, ¿eh? No las pedotas que se acostumbran Fiestón ahorita. que hacemos ahorita del Día del Grito y todo. Exacto, ¿no? pozole, cheves, carne asada, y no, todo un relajo. Está más chido ahorita, ¿no? Sí, claro. Pasó el tiempo, no mucho, y el Porfis entra al ejército donde su carrera militar subió como espuma de esa chela mal servida que te dan en los bares de esos dos feos a los que de repente vamos, ¿no? Peleó en la guerra de reforma del lado liberal, o sea, este cuate era de los buenos, ¿no? En donde todos sabemos, pues ganaron los liberales, ¿no? Y don Beni, o sea, Juárez, quedó como presidente de la Repu. Y no solo Beni agarró hueso, también nuestro protagonista fue ascendido a coronel y después a diputado en 1861. Diputable, ¿eh? Imagínate. Y bueno, pues apenas se estaba acomodando en el poder con eso de, ya sabes, estamos organizando una que otra mordidita, pagando uno que otro favorcillo, poniendo algún cuñado de esos que me caen bien en algún puesto chido. Cuando, ¿qué crees? Pues llegan los pinches franceses, ¿no? A invadir México. Y todos la reacción fue de, ay, no manches, ¿y ahora qué quieren estos cuates, no? Pues Porfis fue jefazo de la brigada que peleó en los montes de Acuilcingo, que ya platicamos en el capítulo pasado. Y si no lo han escuchado aún, vayan a oírlo. Y fue protagonista junto con el general Zaragoza, de la batalla del 5 de mayo. Y en 1867 sitió la ciudad de Puebla, en donde le dio hasta por debajo de la lengua a los invasores. Tomó la Ciudad de México un 2 de abril, ponle ojo a esta fecha, del mismo año, y esto hizo que se adelantara la caída del imperio de Maximiliano. Pues bueno, ya con todos estos logros, pues Porfirio se sentía con el derecho de agarrar un hueso más grande, ¿no? Y que se lanza en campaña para la presidencia en contra de quién crees, de don Benito Juárez en 1867. Pero pues el pobre se la pellizcó porque el Congreso le dijo, ni monjas, ahorita no, mi chavo, ahorita no hay. Y en 1871 nuevamente se aventó por la grande, ¿y qué crees? Pues tampoco quedó el pobre Beni, ¿no? Porque el viento Juárez le hizo. Ajá, tampoco quedó el pobre Porfis porque Beni pues fue reelegido, ¿no? Pero bueno, el Porfis no se iba a quedar así y que lance el plan de la Noria en noviembre de ese año con el lema de sufragio efectivo, no reelección. ¿Cómo ves, eh? Esto estaba gracias a los favores que le daba la Constitución de 1857. Y pues, ¿qué crees? Que con este plan de la Noria, pues también perdió.
O sea, te digo que ya empiezo a notar ciertas similitudes de un gobierno de un país que está por allá del otro lado del charco. Entonces, nuestro Porfis tuvo que huir del país porque ya le andaba cayendo el chahuizle. Se fue de México, dijo, ahí nos vemos, ¿no? Cuando muere Juárez en 1872 y gracias a una amnistía, nuestro héroe villano regresó al país. Pero llega y se da con la sorpresa de que ya le habían comido el mandado, porque Sebastián Lerdo de Tejada, pues ya era el presidente, pues para qué andaba fuera del país también, ¿no? Y en 1876, este señor Lerdo de Tejada también se quería reelegir. Así es que nuestro oaxaqueño favorito, representante de la democracia, lanza otro plan como el de la Noria, pero este se llamó el plan de Tuxtepec. ¿Y qué crees? Pues que ahora sí se le hace y que manda al carajo a Lerdo de Tejada y él queda como el mero mero señor presidente de la República. Y aquí es donde empieza lo que conocemos como el porfiriato. Pero bueno, no nos vayamos tan rápido, ¿no? La cosa es calmada, como dicen por ahí. Vamos a hablar más de los logros de Porfis, ¿va? Por allá en la Guerra de Reforma se libraron muchas batallas, sobre todo en el bajío del país, Celaya, Guanajuato, todos esos lugares, ¿no? Pero también en Oaxaca hubo pleitos. ¿Y quién crees que era el mero mero de esa zona? Pues Porfirio. ¿Estás de acuerdo? Y Porfirio toma la ciudad de Oaxaca con la ayuda de su carnalito, el Chato, Félix Díaz, que estaba en el poder de los conservadores. O sea, la ciudad estaba en el poder de los conservadores. En abril de 1860. Y pues Miramón, que era en aquellos años el presidente, pues se enchiló y pues dijo, no, este pinche viejo bigotón ya me ganó y la fregada, ¿no? Pero Díaz queda como el mero mero, el chido de Juárez, ¿no? Juárez ya lo empezó a ver más como su chiqueado y te digo, como fueron alumno y maestro, pues ya se conocían y pues la verdad es que Juárez sí tenía mucho aprecio con Díaz, ¿no? Entonces ya con el control de la ciudad y ya por fin pudo volver a su casa, ¿no? ¿Y te acuerdas de la sobrina Delfina? Pues ya había crecido la muchacha. De repente le brotaron unas cosas por aquí y otras por acá, y pues el Porfirio la ve y dice, ándale, ¿cómo te has puesto, Chabela? Dice, pues atáscate que aquí hay mole y de aquí soy, ¿no? Y que la empieza a cortejar. Y pues total, ¿no? Ya sabes, pues que la cenita, que el cafecito, el vinito y todo eso, ¿no? Y pues andaban paseando por las plazas y todo. Incluso Félix, el hermano de Porfirio, le dice, oye, carnal, ¿qué andas con la sobrina Fina? Andas como muy pegadito, ¿no crees? Así medio celosón. Y pues el Porfirio le decía, no, ¿cómo crees? Nada de eso, es mi sobrina, nada más, la andamos cuidando. Pero bueno, pues no se podía tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahí te va otro chismecito. Se rumora que por ahí andaba un músico de esos músicos ambulantes que andan ahí tocando por las plazas y de esos que andan ahí pidiendo dinerito por tocar una canción mal entonada y todo eso, ¿no? Y que vio la parejita de Porfirio y Delfina y pues se inspiró y que les compone un vals. Porque en aquellos años pues se hacían vals, ¿no? Ahorita ya es reggaetón y de esas cosas todas feas, ¿no? Pero bueno, entonces este vals es un vals muy bonito que se llama Dios nunca muere. Y pues este vals es el himno de Oaxaca. O sea, después del himno nacional, el himno de Oaxaca es el Dios nunca muere, ¿no? Que bueno, sabrá Dios si sea realmente cierto o no, pues al final esto es un chisme, ¿no? Y bueno, aquí les voy a hablar de un personaje detestable, que ya le vamos a hacer un capítulo, este pinche viejo todo pendejo, que mira, neta Cristi, me cae bien gordo. Se llama Leonardo Márquez. Este tipejo era de los conservadores.
obviamente estaba en contra de los liberales y pues obviamente ver sus días, ¿no? Y este güey andaba en guerrilla dándole lata a todo mundo. ¿Y qué crees? Que en una batalla pues se chingó a Melchor Ocampo. Y luego después para vengar a los liberales, para vengar a Melchor Ocampo, pues que se lanzan a Leandro Valle y pues también se fregaron al pobre Leandro Valle, le dieron piso, por ahí como dicen vulgarmente, ¿no? Lo pasó a desvivir. Y pues después que dicen, no, 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 a ver, espérame, a mí agárrame, que ahorita voy a fregarme a Leonardo, pues ¿quién crees que fue atrás de él? El héroe de las 1000 derrotas. Es un personaje increíble, Santitos Degollado. Que te digo, aquí en Guadalajara, pues está el Teatro Santos Degollado, que está, te digo, está hermoso. Ya lo conocí, la verdad es que es un teatro padrísimo. Está muy, muy, muy bonito. ¿Sale? Y pues, ¿qué crees? Que a Santos Degollado, pues también se lo despacha con Juan Pedro. Así de desgraciado era este señor de Leonardo Márquez. Y bueno, pues en aquellos tiempos Jesús González Ortega sale al quite contra Márquez. Y Jesús González Ortega, te digo que es un personaje súper interesante, ¿eh? Porque este señor pudo haber sido el comandante o el general del ejército de Oriente que pudo haber peleado contra los franceses en lugar de Zaragoza. Pero te digo que ahí ya tenía mucha popularidad y pues no sé si Juárez dijo, no, pues si este güey lo mando y le gana de pura chiripada a los franceses, pues me va a ganar la presidencia, ¿no? Porque pues imagínate el logro de ganarle a los invasores, que eran el mejor ejército del mundo en aquellos años, y nosotros sin nada, pues ganarles, nah, mejor puso a Zaragoza, ¿no? Y bueno, pues Jesús González Ortega se va a dar un agarrón con Leonardo Márquez y pues le ganó. Y el collón de Márquez, pues se pela y se va rumbo a Pachuca. Pero ¿a quién crees que se encuentra en Pachuca? Al Porfis. Pues a nuestro Porfis, ¿no? Y Porfirio le da, digo, se dan un agarrón bueno, de esos de los que estás esperando, que te dicen, no, vamos a la salida y en la secund y toda la escuela se junta para ver cómo se dan en la torre, ¿no? Pero Porfirio le dio en su madre, le ganó. Gracias a esto es donde empieza, bueno, donde termina la guerra de reforma. Estamos todavía un poquito antes de la intervención francesa y de repente nos estamos brincando, ¿eh? Porque andamos borrachos. Pero entonces apenas nos estábamos acomodando cuando llegan los franceses a invadir México. Y bueno, aquí empieza o aquí entra la historia de la segunda intervención francesa, la cual no vamos a hablar porque pues ya platicamos en el primer episodio de este podcast. ¿Sale? Aquí te voy a contar una anécdota curiosa. Los franceses atrapan a varios generales y entre ellos a nuestro Porfis, ¿no? Y pues los iban a llevar a Francia para hacerles juicio político o militar, o no sé, pues allá los iban a mandar, ¿no? Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pues que se les escapa a los franchutes. ¿Y sabes cómo se les escapa? Porque estos señores inocentemente les dicen, bueno, pues ya los vamos a llevar a Francia, pero pues antes de llevarlos les vamos a dar chance de que se despidan de sus familiares. Entonces empezó a entrar mucha gente a despedirse. Pero pues, ¿qué crees? Que el Porfis traía doble ropa. Y entre el gentío, pues el güey se quitó la casaca militar y se quedó pues con su camisa normal. Y haciéndose pasar por cualquier hijo de vecino, se disfrazó de un civil normal y pues que se les pela a los pobres franceses. Los franceses no supieron ni qué onda, ¿no? ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó Porfis? Pues quién sabe, ya se peló, ¿no? Pues, se fue ahí entre la raza, ¿no? Entonces Díaz se fuga de Puebla y se va a buscar a Juárez para ponerse a sus órdenes y le dice, mi Beni, ¿a dónde quiere que me vaya a seguir la lucha? Y pues el Juárez le ofrece el Ministerio de Guerra, o sea, nada más el Ministerio de Guerra, que era el mando militar más alto de todos. Entonces, pues Porfirio lo rechaza porque él creía que había generales con mayor capacidad que él. Le dijo, no, la neta me falta barrio, ¿no? Entonces,
Díaz le dice a Juárez, ¿sabe qué, mi señor presidente? Pues yo la neta lo que quiero es pelear. Ujú. Y pues lo pone al mando del ejército de Oriente y le da solamente 70,000 pesos, que en aquellos tiempos pues no eran mucho. Digo, ahorita tampoco, ¿no? Pero ya los quisiera tener. Ajá. Pero bueno, para comprarme mi Harley. Y le dijo, ahí te van 70,000 pesos, mi compa, y vaya y ármese otra vez el ejército. Y ahí va otra vez Porfirio, y con 70,000 pesos otra vez vuelve a armar el ejército de Oriente, ¿no? Y bueno, pues ahí andaba Porfirio dándole lata a los franceses y demás, y pues ya andaba por aquí en estos territorios Maximiliano y Carlota. Y Maximiliano y Carlota ya habían oído hablar de Juárez, pero no le tenían tanto miedo a Juárez. ¿Sabes a quién le tenían miedo? Al porfis. Exacto. Le tenían miedo a Porfirio porque sabían que Porfirio era un general, pues que a todas luces era muy bueno y que andaba ahí derrotando a varios franceses en diferentes batallas Ujú. o peleas, por así decirlo, porque no eran tanto batallas, ¿no? Y pues Carlota le tenía miedo a Porfirio, ¿eh? O sea, imagínate, a ese grado o a ese nivel de popularidad estaba el Porfis, ¿no? Bueno, este era el Porfirio que podemos llamar un héroe. Por estas y muchas anécdotas más, era un día muy diferente al del Porfiriato, ¿sale? Y bueno, aquí nos vamos a brincar bastante, pero ya vimos parte de lo bueno que hizo Porfirio, ¿no? Ahora vamos a ver la otra cara de Díaz, el Porfiriato. El Porfiriato duró desde 1876 hasta 1911. ¿Haz las cuentas? 35 añejos. Ujú. Te viste como el meme de que estaba haciendo los cálculos y todo. Sí. Pero fíjate que al principio, en su primer periodo, no fue tan malo, fue realmente como él lo había estado pregonando, ¿no? Es decir, sin reelección. Es más, hasta reformó la constitución para que los presidentes no se reeligieran. Y así es como quedó como presidente después de los primeros 4 años, Manuel González, como presidente de la República de 1880 a 1884. Aquí, si se fijan, hemos estado dando muchas fechas porque la verdad es que el porfiriato está súper bien documentado. Digo, la verdad es que el porfiriato no tiene mucho tiempo que pasó. A nuestros bisabuelos probablemente les tocó Exacto. lo que platicábamos el otro día, ¿te acuerdas? Ujú. Seguramente a nuestros bisabuelos les tocó y a nuestros abuelos les tocó la guerra de Cristera, Ajá, me que también creíste. está bien padre ese capítulo. Sí. Algún día hay que hacerlo, ¿sale? Y bueno, entonces mientras, pues Porfirio estaba ahí, pues no, ya no era presidente, ¿no? Y dijo, bueno, pues está chido ahorita esto de vivir del erario público y pues que me voy a ser gobernador de Oaxaca. Así, con esas ganas. ¿Y por qué no? Pues también me voy a ser ministro de fomento. ¿Qué fomentaba? Sabrá Dios, ¿no? Puras intrigas, pero bueno. Ya que Manuel González, o alias El Meño, terminó su mandato, se lanza como candidato otra vez para la presidencia y que queda. En los primeros 3 años reformó el artículo 78 para que se pudiera reelegir el Porfirio, ¿sale? Y en 1890 dijo, pues ya, ¿para qué le hacemos tanto al cuento si la gente, pues me quiere nomás a mí y no hay nadie mejor para gobernar que yo, ¿no? Entonces te digo, pues además que flojera de andar haciendo campaña cada 4 años. Y que reforma otra vez este artículo, el 78, para poder hacer una reelección indefinida. Y así es como don Porfirio se convirtió en un dictador hasta 1911. Y bueno, ¿qué fue el porfiriato? El porfiriato fue un periodo donde ejerció poder total, mandó eliminar adversarios políticos y persiguió a la prensa, además de que la sometió, donde los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Modificó las leyes a su antojo y a su capricho. Promovió, eso sí, la inversión extranjera y el desarrollo del país. Así es como llega la electricidad, llegan los automóviles, llega la explotación minera, la textil, se ampliaron las vías férreas, porque ya había vías férreas. Ujú. Las telegráficas también.
se creó la Universidad Nacional, creo que es la UNAM. Fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes, estabilizó la economía, obviamente para los que tenían varo, los aristócratas, y se incrementó la pobreza y el analfabetismo entre la población general. Y así es como nacen las haciendas, que realmente las haciendas era todo un sistema esclavista disfrazado, porque el hacendado era el dueño de las tierras, era el dueño de las personas y de las vidas de los que vivían ahí, valga la redundancia, ¿no? Así nacieron las tiendas de raya. ¿Sabes por qué se llaman las tiendas de raya? Mm, ¿Sí o no? Creo que sí, pero mejor explícame tú. Bueno, porque los trabajadores de las haciendas solo podían comprar productos en la misma hacienda donde trabajaban. No les pagaban con dinero, les daban unas moneditas o unas fichas de hacienda que solamente valían donde eran emitidas. Los precios eran súper elevados, tanto que cuando llegaban a comprar no les alcanzaba para nada. Pero bueno, les daban crédito. Y como todos eran unos analfabetas, no sabían leer ni escribir, pues firmaban con una rayita en su nombre, le decía el de la tienda de raya, fírmele aquí. Y pum, le firmaban, ¿no? Te digo que tengo algunas, a mí que me gusta coleccionar moneditas antiguas, la numismática y los billetes antiguos y todo eso, tengo algunas fichitas de Hacienda que dicen, vale por una cuarta de grano de arroz, o no sé, cositas Mm, así, ¿no? Pues pero eran súper caras, ¿no? Entonces siempre estaban endeudados. Y además de esto, una vez que se moría el que les debía, pues las deudas eran heredables. Es decir, tus hijos, si tú le debías a la tienda de raya, tus hijos también se quedaban la tienda una no, vez que te morías, ¿no? o sea, nunca pago, o sea, pues no. Sí, pues era el cuento de nunca acabar. Ujú. ¿Estás de cuento? ¿Estás de acuerdo? Y bueno, pues esas eran las haciendas y había muchas aquí en México, muchas. Y generalmente las haciendas eran extranjeras, eran de dueños extranjeros. ¿Por qué? Porque pues, tenían el varo para comprar, ¿no? Ahí viene una historia de la ley de amortización de bienes de manos muertas de la iglesia, que bueno, viene desde la época de Reforma y Lerdo de Tejada es el que la fomenta para que se hagan y se hace mal porque todos los bienes de la iglesia se los quitan y los ponen a la venta en el valor del 10% de su valor Mm, catastral. Es decir, yo como iglesia tengo, no sé, tantas fincas, ¿no? Pero para no pagar tantos impuestos digo que mis fincas cuestan 100 pesos, cuando realmente valen 100,000. Pero valor catastral era de 100 pesos. Entonces, cuando llegan esas leyes, tenían que vender a fuerza sus propiedades con el 10% del valor. Entonces, imagínate, No, pero sí. o sea, eran tierras y propiedades muy baratas que realmente la gente no podía comprar, solamente los que tenían varo, y ahí es como empiezan a nacer este tipo de, 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 de haciendas, ¿no? Ujú. Entonces, después se da un levantamiento en Veracruz contra Porfirio Díaz, donde se descubre la conspiración y le avisan por telegrama, que existen los telegramas, consúltenlos por ahí en Google, deben de estar. Le avisan a Luis Mier y Terán, que era muy amigo, muy cuate de Porfirio. Este Luis Mier y Terán era el gobernador de Veracruz y le dicen hay que detener el levantamiento que se iba a dar en el barco llamado Libertad, que estaba anclado ahí en el puerto de Alvarado, Veracruz, en donde de volada, pues que me detienen a todos los insurrectos, y pues ahí les va el chisme de la frase mátelos en caliente, ¿no? Donde según eso, Porfirio dijo, pues me los matas a todos en caliente. Digo, al final no hay ninguna frase, ninguna documentación que diga que realmente eso fue lo que dijo Ajá. Porfirio, ¿no? Digo, una de las frases que sí dijo fue, perro con hueso en la boca no muerde ni ladra. Y pues digo, no hay necesidad de explicar mucho esto, Ajá. ¿no? Porfirio cambia la constitución para que los periodos presidenciales pasaran de 4 a 6 años.
Antes eran de 4 años, ahorita ya son sexenios como los conocemos actualmente. Ajá. Se creó la fuerza de los rurales. Estos cuates eran bandoleros que contrataron para detener o capturar a los propios bandoleros. O sea, imagínate la incongruencia, ¿no? Entonces estos cuates, la verdad, se convirtieron en un verdadero azote para toda la población en general, ¿va? En 1867 se casa al mero estilo regio. ¿Con quién crees? Con su sobrina. Digo, no era la prima, ¿verdad? Pero sí era la sobrina. Ajá. Delfina Ortega Díaz, su sobrinita, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Bueno, pues con ella tuvo 8 hijos. Porfirio, Amanda, Camilo, Laura Delfina, Deodato, nombres raros, ¿no? Lucas Porfirio, Luz Aurora, Victoria. Y pues bueno, Delfina muere el 2 de abril. Ojo con la fecha, ¿te acuerdas que dijimos de un 2 de abril? Ujú. Muere Delfina un 2 de abril de 1880. Y te digo, esta fecha es cabalística para este señor porque un 2 de abril celebra la victoria contra los franceses y también un 2 de abril se hace masón. Oh. ¿Qué tal, Y bueno, como platicábamos el otro día, pues también Juárez y Maximiliano eran masones. Y te digo que ahí hay una historia curiosa. Esto no lo tengo aquí escrito, pero es una historia curiosa donde dicen que Juárez le perdonó la vida a Maximiliano allá en el Cerro de las Campanas, que se escapó, creo que a Venezuela o un país de esos, y allá hizo su vida y te digo que tenía la vajilla original de Maximiliano. Maximiliano, ajá, y que hubo pruebas de ADN que decían que pues, era casi, coincidían a la perfección, ¿no? Puro pedo, ¿no? No Pero sé. bueno, quién sabe, ¿eh? Digo, son chismes. Fíjate, el 2 de abril del 80 muere Delfina. A inicios de 1881, Porfirio tenía 51 años y conoce a Carmen Romero Rubio, que en aquellos años solo tenía 17 añitos. Mm, ¿Qué tal? Te digo que agarró colágeno. ese- con razón, duró tanto el Porfis. Ujú. Entonces, mira, Carmen Romero, la verdad es que era su maestra de inglés y de buenos modales. Y Carmen, la verdad es que en cierta forma estuvo domesticando, por así decirlo, a Ajá, Porfirio. Porfirio. Porque pues, obviamente Porfirio pues, era un hombre de aquella época y luego aparte militar. O sea, Porfirio no sabía agarrar en una cena formal, no sabía agarrar o no sabía qué tenedor agarrar, con qué cuchillo cortar la carne, o no sé. Y ella lo estuvo instruyendo pues para educarlo, por así Ujú, decirlo. Y si tú ves las fotografías, bueno, eran a blanco y negro, ¿no? Pero ujú. si ves las fotografías de Porfirio Díaz antes de Carmen, y después de Carmen, pues hay una notoria claridad en la tez de Porfirio. O sea, Porfirio, pues oaxaqueño, morenito, y de repente, pues ya lo ves un poquito más güerito y demás, pues se dice por ahí que Carmen le ponía sus cremitas todas las noches. Sabrás desde qué habrán sido las cremitas. Lástima que murió y pues no se llevó el secreto a la tumba, Sí. a uno que es morenito. Y pues así, o sea, Carmen la verdad es que fue gran parte trascendental en la vida de Porfirio, ¿no? En aquellos años se crea el periódico del Aguizote, un periódico anarquista de los Flores Magón. También se hace el periódico Regeneración, que se distribuía clandestinamente y empiezan las voces contra la dictadura. ¿Sale? Te platicaba del periódico del Aguizote que empezó, creo que con el papá o con el abuelo de los Flores Magón, que la dictadura lo cerró y luego estos cuates, Ricardo Flores Magón y sus primos y sus amigos y todo, hicieron el hijo del Aguizote y luego también lo cerraron. Porfirio también llegó y lo cerró y hicieron el nieto del Aguizote y así se la llevaron. O sea, creo que sigue vigente con otro nombre, no sé cuál sea. Pero bueno, por ahí está, ¿no? Se fomenta la ley fuga. La ley fuga es lo que te platicaba el otro día.
Yo sé que esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, ¿la ley fuga qué es? La ley fuga es que yo tengo un prisionero, pero no quiero que llegue a la cárcel. Entonces, por ahí me dicen, tienes que quebrártelo antes de que llegue a la cárcel. Entonces, le disparo por la espalda. Y digo, ¿sabes qué? Es que el señor se quiso fugar y pues para detenerlo le tuve que disparar, ¿no? Y pues casualmente todos los balazos venían por la espalda, ¿no? Pero bueno. Persigue a los yaquis, a los huicholes, a los mayas y extermina a los apaches. O sea, todas esas tribus originarias, Porfirio se las chinga, ¿no? Ujú. Llega a México el pensamiento del positivismo del grupo científico, que daba una imagen de progreso con grandes construcciones, obras faraónicas, obviamente todo esto con el estilo egocentrista de Díaz. Bueno, te voy a contar otro chisme. Por aquí se da el famoso baile de los 41, que hasta película en la Netflix, que película en Netflix hay y todo el rollo, ¿no? Y vamos a situarnos en aquellas épocas, ¿no? En aquellas épocas se hizo una fiesta en donde fueron puros hombres, pero la mitad iban vestidos de hombres y la mitad iban vestidos de mujer. Y bueno, en esta fiesta estaba entre todos, entre los 42, porque eran 42, estaba un señor que se llamaba Antonio Adalid, que era el ahijado de nada más y nada menos de los emperadores, de Maximiliano y Carlota, ahí andaba con sus cosas, ¿no? Y también estaba el famoso ingeniero Ignacio de la Torre, que era el yerno de Díaz, esposo de Amada. Amada era la hija más querida de Porfirio Díaz. Y cuando los cachan, que de repente llega la poli a reventar el cantón, como vulgarmente se dice, porque había ruido, fiesta y los vecinos se quejaron. Ya ves cómo son los vecinos luego. Sí. ¿Por qué la fiesta? Como que no me invitan. Pues los agarraron, ¿no? Los agarraron y le llevaron a Díaz, los metieron al bote, ¿no? Allá al Torito. Y le llevaron a Díaz la lista con los participantes. Se dice que eran 42 y que Porfirio dice en ese momento, escarnio público a estos 41. Y todos, pues serán 42, señor general, mi presidente. No, yo aquí cuento 41. ¿Por qué? Porque pues obviamente tachó de la lista a su yerno, ¿no? Y pues claro, como pues, era de esperarse, le puso un mega cague a este señor y lo mandó a Morelos. Ahí te va otro chisme de Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre contrata como caballerango a Emiliano Zapata. Y de la Torre también es el que consigue los carros que van a trasladar a Madero y Pino Suárez a Lecumberri. Y ahí es donde les aplican la famosa ley fuga. Y te digo que hay una anécdota donde, bueno, hay un libro muy bueno y le voy a hacer publicidad, que obviamente no la necesita, a Paco Ignacio Taibo, que tiene un libro que se llama, que es mi libro favorito, se llama Temporada de Zapilotes, donde habla de la decena trágica. Y ahí cuenta Paco Ignacio que cuando van en esos carros en la noche, los llevan unos rurales precisamente, ahorita ya no recuerdo el nombre del rural, los llevan y les dicen, vámonos a Lecumberri, los vamos a encerrar ahí, pero vamos a entrar por la parte de atrás. Y Madero se da cuenta que van pues por atrás, ¿no? Y le dice, oiga, pero pues si atrás no hay entrada. Y ahí es cuando Madero sabe que ya se lo van a ejecutar. Entonces cuando llegan, le abren la puerta, le dicen, bájese, bájese. Y Madero va bajando y en eso ¡puf! Lo matan. Le dan un balazo ahí en la cabeza y lo acribillan. Igual lo mismo le pasó al vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Otro chisme relacionado con este señor Ignacio de la Torre, se dice que cuando Carranza entra a la Ciudad de México, lo mandó a arrestar, lo mete a la prisión, y cuando Villa y Zapata toman la ciudad, Zapata lo sacó de la cárcel. Y te digo, ahí es donde viene como la parte de que, ay, sí, Zapata era Villa y que no sé qué tanto rollo. Pues nada, a lo mejor eran cuates o no sé. Pero bueno, Zapata lo sacó de la cárcel, pero a diferencia de lo que mucha gente puede creer, pues Zapata se lo entregó a la tropa.
O sea, lo sacó de la cárcel y se lo dio a los soldados. Y por los soldados ya te has de imaginar lo que le hicieron, ¿no? Sí. O sea, una persona que era homosexual, pues ahí imagínate le Se lo hicieron de acabaron. todo, de todo. Pues más, lo dejan tan jodido que este señor, digo, vivo todavía, lo dejan, pero lo dejan bien jodido y se va a Estados Unidos donde después muere pues, a causa de las lesiones que le provocaron los soldados, ¿no? La verdad es que el porfiriato fue un periodo de corrupción, nepotismo, donde los derechos de los pobres no existían. Una época donde los ricos, en pleno verano, lo que te comentaba, tú que sabes mucho de Francia, tú que tienes nexos ahí con los franceses, Tengo nexos. vestían con abrigos, guantes y bufanda porque decían que en Francia, en esas épocas, estaba nevando. En donde los pobres eran desalojados a palazos cuando bien les iba, si no es que los desaparecían, ¿no? Y te voy a contar un poquito de la cronología del porfiriato, ¿vale? En 1900, hace no muchos años, te digo que nuestros abuelos o bisabuelos les tocó, Sí. y te digo lo que, no sé si ya lo dijimos o no, pero probablemente a nuestros abuelos les tocó más la época de la guerra de las Cristeros, ¿no? cristeras, ajá, que te digo, luego hay que platicar de esa, que también está muy interesante. Bueno, en 1900 inician los movimientos opositores al régimen. En 1906 se desata un acontecimiento muy importante que sería un precursor de la Revolución Mexicana. Se trata de la huelga de Cananea en la mina de cobre de Sonora. Por darte un contexto muy general, esto es lo que pedían los obreros. Esto es su pliego petitorio. Ellos pedían la destitución de los capataces, un salario mínimo de 5 pesos, jornadas de 8 horas y que la participación de los mexicanos se elevara en un 75% para poder acceder a puestos superiores. Es decir, ya ser de chalán a Ujú. chalán, de chalán del chalán a chalán, ¿no? Entonces, fíjate, los extranjeros que trabajaban ahí, en el mismo puesto que los mexicanos, pues ganaban $7, mientras los mexas solamente ganaban 3 pesos. O sea, imagínate. Entonces, cuando la huelga de Cananea explotó, pues los pinches gringos trabajadores tomaron las armas y empiezan a disparar contra los mexicanos. Pero los mexicanos se defendieron y les dieron en la madre a varios gringos. Ujú. Esto hizo que el señor William C. Greene, quien era el dueño de esa mina, pidiera ayuda a los Rangers de Arizona. Y entre estos tipejos, los Rangers y la policía mexicana mataron a 23 hombres, Mm. dejaron a 22 heridos y arrestaron a 50. Y con esto pues terminan la huelga y esto dejó un resentimiento muy cañón entre la población. ¿Sale? Este mismo año se produce la rebelión de Acayucan en contra del porfirismo allá en Veracruz. ¿Sale? En 1907 se da la huelga de Río Blanco en Veracruz también. Aquí los trabajadores exigían algo muy parecido a lo que pedían los de Cananea. Ujú. Ya estaban hasta la madre de los malos tratos, de las jornadas de más de 14 horas, la mala No, paga, no. las condiciones insalubres. Además, se instauraron castigos y multas por si alguien quería hacer revueltas, ¿no? Si alguien la quería hacer de pedo, luego Y se no había los... sindicatos en ese No, tiempo. había sindicatos, exacto. Entonces, luego se los chingaban. ¿Estás de acuerdo? O sea, ahí nada de que quieras usar la de emoción, nada que mis derechos sindicales. No, Ajá. hombre, que cuáles, ¿no? Y fíjate, lejos de apoyarlos, Porfirio les exigió que regresaran a la chamba. Órale, güey, ya no le hagan el Mm. cuento porque hay que producir. Ay, Dios, tuve un déjà vu. Les mandó al ejército federal. Y estos cuates, la neta, hicieron un verdadero desmadre, una masacre con todos los pobres trabajadores. La verdad es que la huelga de Río Blanco es es un pasaje negro de la historia del porfiriato y de la historia de México, ¿no? Ok, en 1909, un 22 de mayo, Francisco I. Madero
funda el partido antirreeleccionista, igual que Díaz cuando quiso, cuando quiso ser presidente, ¿no? ¿Te sirve un Ajá. poquito más? Poquito nada más. Ok. Gracias. En 1910, un 6 de junio, Madero es aprendido en Monterrey y se lo llevan a San Luis Potosí, arrestado, ¿no? En 1910, un 10 de junio, Díaz vuelve a ganar las elecciones. O sea, del 6 de junio del 1910 al 10 de julio, ya arrestaron el 6 a Madero y el 10, otra vez ya quedó como presidente Díaz, ¿no? Ajá. El 5 de octubre de 1910 también, Madero promulga el Plan de San Luis tras huir de la cárcel. Se fue a Estados Unidos y allá hizo el Plan de San Luis. Este Plan de San Luis es con el que se da inicio a la revolución. Es más, tenía fecha y hora. 20 de noviembre a las 5 de la tarde, todo el país se va a levantar. Ya. A las 5 de la tarde, todo el país se va a levantar en armas. Por ahí está hay una historia de Toribio Ortega, que también es un personaje olvidado de la revolución, donde él empezó creo que 8 o 10 días antes allá en Cuchillo Parado en Sonora, hizo su desmadre también. Con 10 o 12 personas tomó el poblado de Cuchillo Parado y dijo, ya es que aquí empieza la revolución. Se les adelantó a todos, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que no y demás. Hay un libro muy bueno de Rey de Cel Mendoza, que léanlo. Creo que se llama así, ahí lo tengo. Creo que se llama por Toribio Ortega, La Revolución de Cuchillo. No recuerdo, pero bueno, es muy bueno. ¿Sale? En 1911, un 10 de mayo, Pancho Villa y Pascual Orozco toman Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, o Paso del Norte, que en aquellos años antes de la Revolución se llamaba Paso del Norte, ya después por Juárez, porque ahí estuvo Juárez con su gobierno, le pusieron Ciudad Juárez, ¿no? Ah, ok. Y te digo, Pascual Orozco, o sea, hay una revolución orozquista, o sea, de Orozco, imagínate. Y la revolución tiene muchas etapas. Esta es la primera, ¿no? La primera etapa. Mm. En 1911, un 21 de mayo, se firman los tratados precisamente de la ciudad de Juárez, ¿no? Y en 1911, un 25 de mayo, fecha de mi cumpleaños, ¿por qué no? Es el fin del porfiriato. Díaz deja el poder y se exilia rumbo a Francia, y así es como un periodo de largos años de tiranía termina en un pequeño periodo de tiempo. Pues ni modo. O sea, primero se escapó para no ir, para que no lo llevaran a Francia y luego ya se fue él. Ah, ¿cierto? Sí, después se fue exiliado a Sí. Francia. Qué curioso, ¿no? Digo, después de haber peleado con los franceses, Ujú. ya después era muy Y amigo de los aparte de que le franceses. gustaba, ¿no? Ajá. Digo, pues para que andar así en pleno verano con abrigos porque en Francia hacía frío, pues. Pues para que veas, ¿no? Bueno, el periodo porfiriano es un periodo muy difícil de explicar, con muchos valles, llanos y socavones que te digo que están muy de moda aquí en Guadalajara. Un periodo donde vimos un Porfirio Díaz muy diferente al Porfirio de la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa, en donde sí, claro, llegó el progreso al país, pero llegó a qué costo, a qué costo, con la pobreza y con el sufrimiento de los campesinos. Además llegó porque tenía que llegar. En el mundo se estaban generando todos estos avances científicos y tecnológicos que tarde o temprano nos iban a llegar a México y le tocó a Porfirio. Hubiera estado Benito, hubiera estado cualquier Ujú. otra persona, hubieran llegado. ¿Sale? Te voy a decir la frase que dijo Porfirio cuando abandonó México en el buque de vapor Ipiranga, y fue esta: Madero ha soltado al tigre, a ver si puede domarlo. ¿Qué tal, Entonces, ya para terminar, aquí les voy a dejar una pequeña pregunta y una reflexión. ¿Sale? ¿Porfirio Díaz fue un héroe o fue un villano? Lo que creo es que la historia nos da lecciones de cómo nosotros como sociedad debemos aprender y debemos saber identificar las señales del pasado para no caer en los mismos errores en el futuro.
Los hechos y sucesos los acabamos de platicar y ustedes son los únicos que tienen la última palabra. ¿Fue Porfirio Díaz un héroe o fue Porfirio Díaz un villano? ¿Qué te pareció? Muy bien. Bueno, pues con esto acabamos nuestro segundo capítulo. Esperemos que les haya gustado. La verdad es que con tanta chamba y con tantas cosas que hacer y tan poco tiempo lo escribimos. El porfiriato y la vida de Porfirio es algo que está muy documentado, es algo que es muy reciente, es algo donde hay tanta literatura y esto es un repasón de un resumen de lo que pudo haber sido Porfirio si no hubiera tenido esa enfermedad de poder. Ya sé. Sí, porque Porfirio fue, la verdad, el dueño de México. Él sí fue el dueño de México. Él hacía y deshacía a su completo placer. Y bueno, pues con esto nos despedimos, amigos. Esperemos les haya gustado y pronto nos escucharemos otra vez. Esperemos la siguiente semana. Si no, pues unos días más. Y esto fue Contando la Historia. Muchas gracias.